Hola a todos, ¿cómo están? Aquí de nuevo, soy Claudia, para continuar con nuestros paseos por la ciudad y acompañarlos en esta época de cuarentena y de pandemia, por donde me ven ubicada, saludándolos. Se imaginarán de qué vamos a hablar. Vamos a recorrer y a hablar un poco de el arroyo de la Cañada. Acá sentada con el marco de estas tipas tan añosas, vamos a hablar de lo que era el límite oeste de la original ciudad de Córdoba, de esas 70 manzanas originales que se trazaron luego de la fundación, y que este era el límite oeste, el arroyo, este hilo de agua calmo y sereno que vemos ahora. Ha sido el causante de las tragedias naturales más importantes que ha tenido la ciudad durante más de 3 siglos. Y es una construcción, su encauzamiento, toda la construcción en piedra que nosotros vemos, es una construcción que tiene poco más de 70 años. Sin embargo, ha sabido ganarse el cariño de los cordobeses y se ha convertido en muy poco tiempo en uno de los emblemas de nuestra ciudad. Es una de las postales, junto a la del centro histórico o la de la manzana jesuítica, que figura en todas las guías turísticas. Es uno de los lugares más fotografiados también por quienes nos visitan y por nosotros mismos, y por todas las historias que tiene. Es un sitio propicio para que se diera durante mucho tiempo el nacimiento de historias, de fantasmas, de aparecidos, y los cordobeses que se asentaron en los primeros barrios de la ciudad, una vez que la ciudad fue creciendo y fue venciendo los límites naturales. Espero les guste este recorrido. El arroyo de la Cañada es un arroyo de agua dulce. Nace en la laguna de La Lagunilla, valga la redundancia, que se sitúa en el interior de la estancia La Lagunilla, en el departamento Santa María, un establecimiento que supo pertenecer a uno de los hijos del fundador de nuestra ciudad, el general Gonzalo Martel de Cabrera, y actualmente se encuentra en manos privadas. Dista a unos 17 kilómetros de la capital. El arroyo corre en dirección suroeste, y los curiosos que quieran conocer su nacimiento pueden llegar hasta ella por el camino que conduce a Altagracia. Pasando el monumento a Miriam Stafford, debe doblarse a mano derecha en el paraje conocido como Los Cerrillos y tomar el camino de tierra que lleva a Malagueño. Por ahí se llega al casco y capilla de la estancia La Lagunilla, y con la autorización de sus propietarios se puede llegar a conocer el lugar. Ahí comienza el derrotero de este arroyo, que transpone, una vez que ingresa a la capital, la avenida Circunvalación, luego cruza el canal Maestro Sur y enfila hacia Barrio Parque Capital, dejando atrás barrios como Parque Capital, Colinas de Vélez Arfiel, Cáceres, Suárez y Bellavista. La parte que el grueso de los cordobeses vemos a diario comienza recién a la altura de la calle Perú y termina su recorrido, este arroyo, en el río Suquía. Ahí desemboca. Entre los altos muros de piedra, los faroles, las frondosas tipas con sus canteros, este es el límite occidental de lo que era el centro histórico de la ciudad. Y aunque hoy los rasgos modernos y los indicios de progreso son determinantes y el pasado sobrevive y el misterio aún la ronda, aunque la pelada ya no asuste a ningún desprevenido transeúnte. Aunque el accidente geográfico constituye uno de los signos distintivos de Córdoba, al punto de haber sido considerado por Arturo Capdevila como el gesto de la ciudad,
provocó, como dijimos al comienzo, numerosas tragedias naturales, lo que derivaba en un temor constante de la población y en los intentos permanentes por contener la furia del arroyo, que concluyeron recién con la sistematización definitiva en el siglo XX. Seguramente los fundadores en pleno invierno no advirtieron el peligro que entrañaba el calmo arroyuelo. Entre las inundaciones más importantes podemos destacar la de 1622, oportunidad en la que el agua llegó al Cabildo y a lo que hoy es Plaza San Martín, y los presos alojados en las celdas ubicadas en el Cabildo por esa época debieron ser trasladados a las casas de vecinos de la ciudad. La de 1623 fue una gran inundación y allí se le encarga al maestro portugués González Carvalho la construcción de una contención que sería una especie de tajamar y sería el primer intento por encauzar el agua hasta su desembocadura en el río Suquía. Era una especie de cerrillo de tierra arcillosa que se ubicaba en la intersección de las calles Duarte Quirós y Belgrano. Otra gran inundación fue la de 1628, la de 1671, que asoló muchas casas, iglesias y monasterios con gran costo en pérdidas humanas y en pérdidas materiales. Fue allí cuando el Cabildo resolvió que se impusiera a todos los vecinos la sisa. ¿Qué era esto? Un impuesto que se cobraba sobre géneros comestibles como el vino, la yerba y el tabaco. El gobernador por ese momento era Ángel Peredo y presionó para que se realizara el murallón del Calicanto, del que hoy solo nos queda un resto. Se logró con el sacrificio de las finanzas públicas, pero la crecida había dejado tan espantada a la población que nadie se quejaba por el nuevo impuesto que se les había aplicado. Ese murallón pareció aquietar el peligro de la cañada. El gobernador no quiso empezar la obra hasta que diera su opinión el padre Benito Caballero, un sacerdote jesuita experto en la materia, quien dio sus indicaciones para que la obra fuera confiada a un maestro de campo llamado Andrés Jiménez de Lorca. Hacia fines del siglo XVIII, la ciudad ya había crecido y una barriada se iba afincando junto al Calicanto. Las últimas arremetidas con el Calicanto, la furia de la cañada simuló desaparecer, pero eso estaba lejos de ser verdad. En diciembre de 1890, el adormecido arroyo creció tras una fuerte tormenta. Al parecer, el barro acumulado en una alcantarilla del ferrocarril propició el embalse de las aguas que, al presionar y sobrepasar esa barrera, se transformaron en una pared de agua. El trágico saldo fue de 58 muertos y unos 40 desaparecidos, es decir, unas casi 100 vidas humanas. La última gran crecida fue la de 1939 y a esa le debemos la construcción de la actual canalización. Luego de casi 4 siglos de angustia se resolvió realizar las obras de sistematización del arroyo que hoy vemos. Fue durante el gobierno de Amadeo Sabatini en que la Dirección General de Hidráulica de la provincia, presidida por Victorio Urciolo, comenzó los estudios del proyecto. En 1942, el Consejo Deliberante dio su aprobación al proyecto y le impuso el nombre de los expresidentes Figueroa Alcorta y Marcelo T. de Alvear a las calles costaneras, a pesar de las voces que se levantaban en contra de la sistematización. Finalmente, a comienzos del 43, el gobernador de la provincia dio rienda suelta a la ejecución de las obras y la inauguración formal tuvo lugar el 4 de julio de 1944, aunque la conclusión de esos primeros 2.500 metros
fue en 1948. A la inauguración asistió el presidente de la Nación, por entonces Edelmiro Farrell. Esos casi 3 kilómetros de murallón de piedras y nuevos puentes terminaron por acallar las furias de la cañada. Este nuevo estilo arquitectónico, tan apegado al corazón de los cordobeses, quedó finalmente integrado por la implantación de las tipas. Este primer tramo de 25 cuadras tiene 18 puentes y se extiende desde la calle Perú hasta la desembocadura en el río Suquía. Después podemos contar otros 2 tramos de extensión de la canalización. El segundo tramo, realizado entre 1983 y 1991, como pueden ver, muy bien explicado en esta infografía de Juan Colombato y Enzo Oliva, realizada para La Voz del Interior. Este segundo tramo fue de 700 metros y 3 puentes. Y el tercer tramo fue el realizado por el intendente Rubén Américo Martí entre 1991 y 1999, en el que se hicieron 3.800 metros, 5 puentes, y con el que se llegó con la canalización al final del ejido urbano de nuestra ciudad. Cuando hablamos de los intentos por contener la furia del arroyo de la Cañada, hablamos de la construcción del Calicanto en 1671 bajo la gobernación de Ángel Peredo. Aquí nos vamos a detener un momento porque aquí es donde terminan esos primeros barrios que nacieron a la vera del arroyo y donde comienza, cruzando el Boulevard San Juan, la parte céntrica del devenir del arroyo de la Cañada. Así que aquí hacemos un alto valiéndonos de la señalética del libro callejero de Pueblo Nuevo y como nos vamos a valer también de las imágenes de ese libro callejero de Pueblo Nuevo un poco más adelante en el recorrido. Bueno, me encuentro con el fondo del viejo Calicanto, ese intento realizado a fines del siglo XVII para contener los embates del arroyo de la Cañada, y de lo cual nos queda solo este pedacito de construcción justo en la intersección de la Cañada, Boulevard San Juan y calle Belgrano. Este pequeño triángulo es denominado la plazoleta Carlos Gardel. Es emblemático porque es lo único que nos queda del viejo Calicanto, y porque aquí se hacían los ajusticiamientos cuando era oficialmente aceptada la pena de muerte. El último condenado a muerte fue don Zenón de la Rosa en 1872 en este lugar, y fue el último en Córdoba. Según la documentación oficial, por uxorcida, hoy diríamos por femicida. Había matado con un puñal a su esposa y por eso había sido condenado a muerte. Los procesos y los procedimientos de la ejecución tenían mucho de tétrico y mucho de ritual religioso, pues una vez terminada la misa, en lo que era la capilla del Niño Dios, que se ubicaba a unos metros de aquí y que desapareció con el ensanche de lo que hoy es el Boulevard San Juan, el reo era retirado de la cárcel por los hermanos del Pilar, que eran los que se hacían cargo luego del cuerpo, traídos acá el reo con una caperuza o capucha en su cabeza, con una túnica blanca, con una cruz en el pecho, y aquí se realizaba la ejecución ante la vista de casi toda la población de Córdoba que por curiosidad venía, o morbo, venía a presenciar
esta ejecución. Se hacían a la vista del público, como en los primeros tiempos de la colonia se hacían en la Plaza San Martín con el patíbulo y la horca, porque lo que querían era una cuestión de ejemplificar y mostrar a la población lo que sucedía cuando alguien cometía un delito. Ustedes se preguntarán por qué el nombre de Carlos Gardel para esta pequeña plazoleta de forma triangular y por qué un busto en su homenaje en este lugar. No es el único busto que hay uno llegando casi a la intersección de Boulevard San Juan, que es en homenaje al payador Gabino Ezeiza, uno de los mejores que ha tenido nuestro país, un hombre de color, afrodescendiente él, que acompañaba a Hipólito Yrigoyen en todas las campañas proselitistas y lo acompañó a Córdoba en 1912. Ese busto fue colocado en 1960 en el centro de lo que es el Boulevard San Juan, que es el centro que dividía las dos manos del Boulevard, y fue trasladado a la plazoleta hace pocos años durante la última remodelación. Pero en cuanto a don Carlos Gardel, tenemos que decir que, por supuesto, era un hombre muy querido en todo el país y en Córdoba tenía muchos amigos que no dejaba de visitar cada vez que llegaba a la provincia. ¿Quiénes eran esos afortunados? El viejo Siria Ortiz, don Cristiano Tapia, José María Llanes, más conocido como el Cabeza Colorada, y otros referentes del arrabal mediterráneo. Con ellos, y al margen de las presentaciones oficiales, el zorzal criollo concurría al Bajo, al barrio orillero que era en la seccional segunda junto al río Suquía y donde asistía al bar de don Ciriaco Ortiz, que se ubicaba en la calle Alvear al 700. Pero también solía visitar el bar del Calicanto. El bar del Calicanto se ubicaba a la altura de los locales que tenemos a continuación de la plazoleta Carlos Gardel y que ustedes pueden ver en algunas de las imágenes. Allí conoció al Cabeza Colorada. Su nombre era José María Llanes y había nacido en el barrio Observatorio o en el Abrojal. Toda su vida la pasó en el Abrojal. Era obesa, con una cara enorme y encendida, lleno de picaduras de viruelas o pecas y una abundante cabellera pelirroja. Desde niño tuvo un ojo inutilizado. Era hijo natural de una mujer del Abrojal y algunos suponían que su progenitor había sido uno de los científicos contratados por Sarmiento para el observatorio. Fue cantor y guitarrero. La mayor parte de sus aventuras transcurrieron en el barrio orillero de la Segunda y en el Abrojal. Cantaba en cafetines, en casamientos, en agasajos, en velorios y en toda ocasión donde pudiera comer y beber gratuitamente. Son innumerables las anécdotas sobre su persona, pues era muy ocurrente y dicharachero. Aparte de cantar y tocar la guitarra, se dice que algunos dicen que fue uno de los primeros cordobeses en contar chistes o contar cuentos en público, algo que como cordobeses nos caracteriza. Vamos a continuar por el recorrido del arroyo de la Cañada hasta su desembocadura en el río Suquía. Pero como dije recién, vamos a hacer un alto aquí, porque aquí se marca el límite entre el centro de la ciudad y los barrios de Córdoba. Y tenemos que hablar del primer barrio que tuvo Córdoba, que tiene como fecha de fundación 1862 y que nació con el nombre del Pueblo Nuevo. Estas tierras, que habían sido desde un inicio de la ciudad destinadas a pastos comunes, es decir, para el uso colectivo de los vecinos, estaban bajo la custodia del Cabildo. Hacia mediados del siglo XIX pasaron a manos privadas y quien las adquirió
don Francisco Malarín, las subastó y pidió una demarcación inmediata de ellas para posteriormente fraccionarlas en lotes menores y poder venderlos. Desde entonces fueron asentándose en ellos humildes familias dedicadas en su mayoría a tareas rurales. Según testimonios, eran en su inmensa mayoría criollos, aunque posteriormente se instalaron inmigrantes de distintos orígenes, italianos, españoles, árabes y también africanos y afrodescendientes, esos que habían sido esclavos y que con la sanción de la Constitución en 1853 y la abolición de la esclavitud quedaban libres, pero no tenían a dónde vivir. Entonces se instalaban también en ese lugar. Por eso la gente de la ciudad, o lo que hoy es el centro de la ciudad, comenzó a llamarlos los del Pueblo Nuevo. De este modo, el sector este de la Cañada comenzó a diferenciarse netamente con sus pobres caseríos, y del lado opuesto del arroyo, del lado oeste, tenían el Abrojal. El Abrojal, que hoy conocemos como Barrio Observatorio, porque se instala en 1871 allí el Observatorio Astronómico, el primero de Sudamérica, eran barrios muy cercanos, solo los dividía el arroyo, pero muy enfrentados entre sí. Los unían muchas cosas, pero los dividían otras tantas. Y las peleas y las riñas entre los dos barrios o entre los dos asentamientos son legendarios. El que fue creciendo a pasos agigantados fue el Pueblo Nuevo, hoy conocido como Barrio Güemes. Muy prontamente, el crecimiento comercial de la zona generó una serie de inconvenientes por la cantidad de carretas que ingresaban a la zona desde el sur y desde el oeste, desde las sierras, trayendo cada uno sus productos para que en los almacenes de ramos generales ubicados en la zona se vendieran los productos que venían de las sierras. El establecimiento de esa plaza se logró en 1862 y es lo que conocemos como Plaza de las Carretas, y es la fecha que se considera como fundación o nacimiento del barrio Pueblo Nuevo. Cuando los mercados se transfieren todas sus funciones al abasto, se destina esta plaza de carretas para la construcción de casas de inquilinato para obreros. Finalizaba ya la década de 1880 y es el intendente Rebol quien busca con ese proyecto erradicar los ranchos de la zona y mejorar la vida de los muchos vecinos que ya tenían por allí. No fue lo único que consiguieron los habitantes del Pueblo Nuevo para ser considerados un barrio. Lograron que llegara el tranvía, tracción a sangre, tirado a caballos, que iniciaba su recorrido en Barrio San Vicente y lo terminaba en lo que hoy es calle Belgrano, ahí en el Pueblo Nuevo. Lograron la instalación de una escuela y una iglesia, una capilla, que es la capilla San Francisco Solano. Todo lugar, para considerarse un barrio como tal, debía tener una escuela y una iglesia. Y ellos habían logrado eso y podían considerarse un barrio. Esas casas, esas viviendas de inquilinatos fueron demolidas muchos años después y algunas quedan todavía restauradas y refuncionalizadas. Las podemos ver cumpliendo otro rol social, conformando lo que hoy es el Paseo de las Artes, espacio destinado a la expresión de distintos artesanos, o también el Archivo Histórico Municipal y el Museo Iberoamericano de Artesanías. Todos se ubican en lo que fueran esas viejas
casas de inquilinato. Desde fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la calle Belgrano comenzó a convertirse en un importante centro comercial hasta lo que vemos en la actualidad, que es una zona turística muy buscada, una zona bohemia, una zona gastronómica, un polo considerado uno de los polos gastronómicos de la ciudad, y todo tiene como eje central a la calle Belgrano. Me encuentro ubicada en un lugar muy especial, y es el balcón del Centro Cultural Casa de Pepino. Esta casona, que fue propiedad de don José Tucci, un italiano proveniente de la Toscana, que llega aquí y que levanta su casa y que hace funcionar su almacén de ramos de generales en lo que es la planta baja y la vivienda familiar en la planta alta. Este balcón, que cuando vean las imágenes de la fachada, es lo que le da la forma a la proa del barco, y que es conocida como la casa con forma de barco. Este balcón es el que daba a la habitación matrimonial de don José Tucci, a la habitación principal de la casa. Así que la ubicación, aunque con mucho ruido ambiente, es una ubicación inigualable. Y la familia tenía desde aquí también una visual de lujo de lo que eran las inundaciones que provocaban las crecidas del arroyo de la Cañada, porque el arroyo pasaba exactamente por aquí, por donde nosotros estamos. Pueden ver el balcón desde donde recién les hablaba y les contaba de esta casa mandada a construir por el italiano José Tucci. Decidimos hacer un freno en el recorrido en esta casa, pues es una de las que mejor se conserva y fue uno de los almacenes de ramos generales más importantes que hubo en la época, ubicado en la esquina de Belgrano y Fructuoso Rivera. La vivienda cuenta con un local comercial en la planta baja, actividad que desarrollaba el propietario, y con la vivienda familiar en el segundo. La obra estuvo a cargo del ingeniero José Betoli y concluyó en 1914. Eran muy amigos y decidió obsequiarle al propietario como regalo el diseño de esta casa con forma de barco. Hasta la década del 40, en que se produjo la sistematización del arroyo, el viejo cauce de la Cañada describía una amplia curva desde la bajada San Roque, avanzaba por los terrenos de la antigua Villa El Pocito, atravesaba en diagonal el terreno de lo que hoy es la Escuela Roque Sáenz Peña y la avenida Pueyrredón, y pasaba exactamente por el costado de la casa de Tucci. Cruzaba la calle Belgrano para recién allí tomar su dirección actual y encontrarse con el Suquía. Esta casa fue mudo testigo de toda esa historia durante más de un siglo y puede equipararse a las antiguas casas de ramos generales, donde podía conseguirse desde un carretel de hilo, pasando por un trozo de dulce, a semillas para las huertas o monturas para los caballos. Todos los productos que llegaban a la Plaza de las Carretas se comercializaban en el almacén de don José Tucci. El almacén, que tenía por nombre Pepino 88. Y hay dos versiones sobre su nombre. Una es que como a los José les dicen Pepe y de diminutivo le haya quedado Pepino, y 88 puede haber sido una fecha muy especial para él, por ejemplo, el año en que llegó a la Argentina. La otra versión se basa en que él era muy amigo de José Podestá, quien fue el impulsor del teatro criollo, pero que en sus comienzos de payaso tenía un traje en el cual en la parte de atrás tenía dos parches que la gente podía visualizar con el número 88. Entonces lo llamaban Pepino 88. Esta es la otra versión
en que el nombre del almacén haya sido en honor a su amigo, al que además admiraba mucho. Ustedes quédense con la versión que les parezca más linda. De la casa ha quedado prácticamente todo original. El piso, las paredes, aunque no con el ladrillo a la vista como están ahora, el techo, la pinotea del techo, también es original. En la planta baja, en lo que era el salón del almacén, podemos ver dos vitrinas muy especiales que tenían una doble función. La de vitrina para mostrar productos hacia la calle y la de parar el frío, por esos son dobles, es una doble ventana, hay doble vidrio en esas ventanas y se conservan originales, iguales que algunos muebles. El resto, con el que han sido ambientados la planta baja, son todas donaciones de gente de la zona. Luego le sigue el depósito en la planta baja. En esa sala funcionaba el depósito del local y un despacho de bebidas. Como en la sala original, también todo se conserva, las paredes, el piso, el techo. Hay un sótano que siempre existió, solo que en su época era mucho más chica la entrada y tenía una tapa de madera que se levantaba y daba a una escalera marinera, es decir, vertical, por la cual se descendía. Tenemos también imágenes de lo que es la planta alta, la habitación principal de don José Tucci y su esposa, a donde da el balcón, desde donde hablábamos recién, y las siguientes habitaciones que se usan ahora como salas de exposición. Hablamos ya de un importante personaje de la zona como fue el Cabeza Colorada, pero desde el comienzo dijimos que íbamos a hablar de fantasmas, de aparecidos y de todas esas historias que enriquecen a esta zona. Si los cordobeses le preguntan cuál es el fantasma más famoso, seguramente todos van a contestar y en el ranking el número 1 lo va a tener la Pelada de la Cañada, gran protagonista de esta zona. ¿Quién era la Pelada de la Cañada? ¿O qué era la Pelada de la Cañada? Se trataba de una figura femenina, pequeñita, a veces llorona. Las primeras apariciones de este fantasma se registraron a fines del siglo XIX. De acuerdo con los relatos de aquella época, la Pelada era una mujer de baja estatura que vestía de negro. En general son los datos que se tienen, aunque hay algunas denuncias que dicen que vestía de blanco, con un manto que le cubría la cabeza y que le ocultaba también el rostro. El primer lugar en que empezó a frecuentar fue el Calicanto y después se fue desplazando a lo largo del arroyo. El lugar era muy oscuro de noche y bastante temido por la gente supersticiosa, por cuanto se decía que a veces se escuchaban también lamentos de las almas en pena de los que en distintas épocas habían sido justiciados en las inmediaciones, es decir, en los que hoy es el resto del Calicanto. El caso es que aquella mujer menudita, que parecía una chica, surgía de la oscuridad imprevistamente y se dedicaba a acompañar a cualquier transeúnte que anduviese por la noche y se atreviera a pasar por el lugar. Le seguía llorando desconsoladamente y cuando se daba el caso que alguno, sin darse cuenta del fantasma, intentaba saber la causa de su desesperación, se alejaba rápidamente. Si había luz en el farol a vela, que estaba ubicado en San Juan y Belgrano, se quitaba rápidamente el manto, descubriendo su cara, que dicen era casi cadavérica, y su cabeza rasurada o calva completamente. Es por eso que de ahí surge el apodo de La Pelada. En los primeros tiempos se le aparecía solamente a hombres solos, es decir, trasnochadores
y habitualmente borrachos, por lo que las denuncias no tenían mayor importancia. Pero después empezó a parecerse también a distintas mujeres que salían muy temprano a la calle para ir a misa, por ejemplo, a la capilla del Niño Dios. Hay algunos que consideraban a la pelada como un alma en pena, algunos dicen que era una llorona, otros dicen que era un alma en pena, una mujer que buscaba a la vera del arroyo el cuerpito de su hijo que había sido arrastrado por una de las inundaciones de la cañada. Fuera calva o no fuera calva, vistiese de blanco o vistiese de negro, como dicen la mayoría, no lo sabemos, nunca lo sabremos, y creo que ninguno de los cordobeses quiere develar este misterio. Quitaría todo el encanto que tiene el fantasma más famoso de la ciudad. No fue el único, hubo otros. Y claro que hubo otros. Vamos a nombrar solo algunos, que los podemos ver en imágenes, en caricaturas, tan bien representados por Carlos Lothersberger, que realizó el diseño de todos estos personajes para el libro callejero de Pueblo Nuevo y el Abrojal, una publicación realizada por la Municipalidad de Córdoba. Entre los que podemos nombrar tenemos a la gallina gigante, que dicen se aparecía de noche, por supuesto, en la intersección de Fructuoso Rivera y Belgrano, frente en diagonal al Centro Cultural Casa de Pepino. Era una gallina gigantesca, según los que la veían, con el tamaño de un caballo, seguida por varios pollitos con el alto de un ternero. Otro de los fantasmas famosos, inofensivo si no se lo provocaba, era el farolito. Cuentan que se aparecía al anochecer en la zona del Chorro de los Castellanos, que era un desagüe que daba sobre la cañada y en un área delimitada por las calles Bolívar y Caseros. Según referencias, era igual a los faroles que había en las calles céntricas. Andaba como si se lo llevara a alguien, y cuentan que algunos corajudos lo habían visto de muy cerca sin sufrir ningún daño. Iba por los aires a la altura de una persona, a veces por la orilla o a veces por encima del agua de la cañada hasta el puente de la calle de Anfunes o hacia el Abrojal. No hacía nada mientras no se lo provocaba. Mejor dicho, si se lo llamaba por medio de un silbido, a veces, cuando el farol no andaba, si a alguien se le ocurría silbar, aparecía como si brotara de la tierra. Este es otro de los aparecidos de las leyendas que tiene este gran pueblo nuevo, hoy Barrio Güemes. Emprendemos ahora sí el tramo final del recorrido. Ya en pleno centro de la ciudad podemos seguir disfrutando de la cañada, de su magia, de sus aromas, de sus tipas, que saben por qué se arquean como queriendo zambullirse en el arroyo. Porque es una especie que busca el sol, y los edificios que se han ido construyendo en las últimas décadas en la avenida la dejan sin él. Por eso se van arqueando buscando los rayitos de sol que dan justo en el medio del arroyo. Vamos a pasar por lugares muy importantes ubicados en su cercanía: el Palacio de Justicia, el Palacio 6 de Julio, la Plaza de la Intendencia, el Paseo Sobremonte y la Plaza Italia. Si seguimos caminando, llegaremos a la Avenida Colón, no sin antes apreciar en la vereda este la Iglesia del Carmen. Y una vez cruzada la avenida, ya
nos aprontamos para desandar sus últimas cuadras, que cuanto más se acercan al río Suquía, más va cambiando la fisonomía. Cuando llegamos al puente Avellaneda y nos asomamos hacia abajo, tendremos la mágica postal de estos dos colosos, los dos cursos de agua que atraviesan la ciudad, el río Suquía y el arroyo de la Cañada. Unidos e inseparables, continuarán su viaje ya como río Suquía y desembocarán en la laguna de la Mar Chiquita. Allí será su final. Antes de despedirlos, quiero agradecer material provisto por el Archivo Histórico de la Legislatura, por el Archivo Histórico Municipal, por la Hemeroteca de la Legislatura, por los archivos de las Facultades de Filosofía y Humanidades y de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. También, por supuesto, las imágenes del libro callejero de Pueblo Nuevo y el Abrojal y las ilustraciones magníficas de Carlos Lottersberger. Y espero hayan disfrutado el recorrido por uno de los mayores símbolos del paisaje urbano que tiene la ciudad, que sabe atrapar por igual a locales y a visitantes. Y nos vemos muy pronto descubriendo otro atractivo cordobés. Hasta pronto.